Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast Afinando el Camino. Hoy tengo un viejo amigo, no nos vemos hace mucho y creo que tiene una historia súper bacana para contar para todos los que tienen planeado o quisieran trabajar en un crucero. Vamos a tener una información súper valiosísima. Hoy tenemos a Javier León. Javi, ¿cómo vas? ¿Qué tal, León? ¿Cómo estás? Bien, 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 todo súper, todo bien. Largo tiempo sin vernos, ¿no? Un montón. ¿Qué? ¿Unos 15 años por ahí? Más o menos, sí, entramos en el mismo semestre, ¿no? Mm. 2008. 2008, segundo periodo del 2008, sí. Yo intenté estudiar ingeniería de sonido con Javi y no se pudo por temas de plata. Siempre es un problema eso, Sí. ir a la hora. De hecho, acabo de venir de la universidad. El semestre está en 10 palos. 10 palos no los tiene todo el mundo. Total. Qué complejo. Wow, wow. Javi, yo quiero empezar con una pregunta sencilla. Yo sé que afuera nos husteamos, pero aquí te va a tutear. Fresco. Porque de hecho eso es algo que a mí me pasa mucho en los barcos. Sí. Porque yo pues es un tema cultural, ¿no? Sí. Uno en Colombia no a los hombres los ustea. Así crecimos, ¿no? Sí, sí, total. Sobre todo en Bogotá. Pero no, en los barcos yo tuteo a todos los manes. Ah, ok. Y cero problema. De hecho, yo llego aquí a Colombia y es como, tú, usted, tú. ¿Qué? Todo eso, todo bien. Listo, Javi. ¿Quién es Javier León y cómo llegó el sonido a tu vida? Uy, estás preguntando tan profundo. No me has esperado. Es que tomando aromática. Bueno, te estoy preguntando un poco. Tomemos pola. Empecemos más bien cómo llegó el... Sí, saltemos esa entonces. ¿Cómo llegó el sonido a su vida? Bueno, yo desde muy pequeño siempre estuve como con este sueño de ser baterista. Ah, ok. Claramente no lo logré. No funcionó, no pasó como esperaba. Yo siempre quise ser baterista, quería ser músico, pero lo mismo, el tema de la plata, el tema de la típica situación, digamos, de muchos hogares es cuando uno tiene que estudiar en una universidad, llegaban sus papás y le dicen, yo le pago, pero usted estudia tal cosa. Entonces, pues obviamente, pues no fue tan así en mi caso, pero mi mamá sí me dijo como, yo te apoyo en lo que tú quieras, pero yo quiero que tú seas ingeniero. Porque es que en mi familia todos están relacionados con la rama de la salud. Enfermeros, psicólogos, radiólogos, en fin. Claro. Y de hecho en la familia solo hay dos ingenieros. Una prima que es ingeniera química y pues yo que ahora soy ingeniero de sonido. Entonces yo me acuerdo que en esa época mi mamá me consiguió una revista de estas de la Panamericana donde estaban todas las universidades de Colombia y todos los programas y cuánto costaban y los semestres y todo eso. Y la típica, yo dije, bueno, vamos a ver. Yo me puse a mirar en la revista todas las ingenierías. Donde el internet no facilitaba la vida. Cuando por allá en Encarta, una de esas. Entonces, bueno, la última ingeniería que apareció en la revista, pues después de pasar de ingeniería de petróleo, de sistemas, electrónica, llegó una cosa que decía ingeniería de sonido. Entonces yo dije como, espere, vamos a ver. Cuando me puse a mirar el perfil, a mí lo que me vendió la idea fue estudios de grabación. Porque yo dije, o sea, yo decía como que uno como ingeniero de sonido, pues es el encargado de trabajar en estudios de grabación, haciendo, o sea, en las sesiones, la parte técnica. Y yo dije, bueno, pues si no puedo ser músico, si no soy buen baterista, y pues aprovechando la oportunidad que ella me dijo, yo le pago una universidad, pero que sea ingeniería. Aquí fue, yo llegué como, Soy ingeniero. título ingeniero de sonido. No me puedo decir que no. Entonces, pues, bueno, ahí llegué. Y ya, hermano, fueron muchos años de esfuerzo, de sudor y lágrimas. Claro. Lo logramos. Qué bacano. Sí. Y hablando de eso, ¿cómo fue ese primer contacto con el mundo laboral de la ingeniería de sonido? Bueno, yo empecé trabajando en ingeniería de sonido como tal, haciendo sonido en vivo. O sea, no haciendo sonido en vivo, sino en empresas de sonido en vivo. Porque Sí, yo empecé como muchos, empezando de abajo, cargando tarimas, haciendo los setups, sí, como armando las tarimas, la estructura, todo eso, conectando cables. Y entré a mis primeras compañías, a las compañías a las que yo entré por amigos de la universidad. ok. Eh,
entré por amigos de la universidad, pues que sí me ayudaron, me dieron una mano cuando lo necesitaba y pues empezamos desde abajo, hermano, desde abajo. Lo que le digo, cargando cables, durmiendo en camiones, entre los racks. Y así poquito a poco, digamos que ya fui haciendo otras cosas en temas como de acercarme más a la consola, de poder trabajar con ciertos artistas así muy locales, pero pues ahí fuimos, hasta que ya un día pues tuve que buscar otro trabajo. Digamos, la lucha siempre fue como ser ingeniero de sonido aquí en Colombia es muy berraco. Sí. Es muy berraco con toda la competencia que hay entre ingenieros, entre músicos con énfasis en audio, entre técnicos de audio, o sea, es complicado. Después yo trabajé en la biblioteca Virgilio Barco, allá digamos, como estando encargado del auditorio principal. Y aún así era muy duro, hermano, en términos, digamos, de trabajo profesionales y económicos. Claro, pero a duro, ¿qué te refieres? O sea, ¿en horario o en...? Sí, es decir, por ejemplo, las empresas de sonido en vivo siempre tuvieron algo y es que siempre han tenido algo y pues creo que la industria no ha cambiado, no sé. Y es que uno siempre llega acá al sonido en vivo es primero empezar de abajo, ¿no? Ujú. Uno siempre sabe a qué horas entra, pero uno nunca sabe a qué hora sale, Claro. ¿cierto? El tema duro en cuanto, digamos, a la organización, o sea, es un volteo físico brutal, hermano. O sea, si uno no está bien relacionado, digamos, con el dueño de la compañía o si, digamos, uno no es el que consigue el trabajo o algo por el estilo, pues uno en la consola no va a estar siempre, ¿me va a entender? O sea, Pero, cables y micrófonos y están por todo lado. Consola solo hay una, normalmente en esta industria colombiana, porque digamos que siento que eso ha cambiado un poco y ahora ya hay ingenieros de monitores, ingenieros de sala, de RF, bueno, varios tipos de ingenieros que se encargan en un evento. Uno acá, pues en mi época, había una consola y con eso se tenía que hacer todo. sí, de hecho, en uno de los podcasts entrevisté a otro amigo que se llama Cristian Hernández y él es ingeniero de sonido del auditorio de Capam. Y pues cuando van bandas que no tienen ingeniero de sonido, él hace tanto front como monitores. Claro. Pero cuando ya va la gente así mega top, pues Manuel Medrano, cosas así, de ahí para arriba, ya a él le toca yo veo, o si mucho, digamos que de pronto fue Fruco, y Fruco solo tenía el ingeniero front, entonces fue y le hizo monitores a Fruco, pero entonces son como esas cosas que suelen Claro, pasar. es que y eso es complejo, uno tiene que, cuando digo duro, a eso me refiero, es como que uno siempre diría como, artistas hay un montón, pero eventos no necesariamente hay en la misma cantidad. Entonces, y los equipos también, es decir, cuánto cuesta una consola, cuánto cuesta un equipo para hacer un evento, o sea, no todo el mundo tiene esa capacidad adquisitiva, ¿sí o no? Entonces a mí no me tocó de abajo, hermano, de abajo, y cuando, digamos, ya comencé a tener cargos donde era yo el que decidía o se tomaba decisiones en cuanto a qué se pone, qué no se pone, eso fue en la Virgilio Barco, porque digamos que yo era uno de los dos técnicos encargados, había uno en la tarde, uno en la mañana, pues eso fue un cambio brutal para mí en términos del horario, porque yo sabía que entraba a las 7 de la mañana o a las 6 de la mañana, pero yo salía a mediodía, en el horario de la mañana. Y en la tarde entraba a las 12, salía a las 7 y ya. Me cambié en sonido en vivo haciendo shows en el Simón Bolívar. Eso era diferente. Es otro nivel. Además, por ejemplo, cuando uno trabaja con empresas que tal vez no tengan como esa experiencia en logística que se requiere, uno comienza a sufrir con los hoteles, con la comida. Claro. O sea, son cosas que uno no visualiza estando en la universidad porque pues a uno no lo preparan para eso. Es cierto. Entonces, a eso me refiero con duro. Ok, y ahora entrando a la carne magra de este podcast, ¿qué te llevó a trabajar en cruceros? Después de que yo estaba en la Virgilio Barco, esa, al ser una entidad pública, digamos que siempre habían licitaciones de quién iba a ser la compañía encargada de administrar como la biblioteca
en general. Eso incluía pues la parte del auditorio que pues le pertenece a la biblioteca. Entonces hubo un momento donde dijeron, bueno, hay que cambiar. Eso es como un concurso, ¿no? Y ya el concurso se lo ganó otra compañía y pues ellos tienen que hacer contrataciones de cero, un montón de cosas más. Y yo ya estaba cansado de eso porque, digamos, habían momentos en la biblioteca donde yo hacía cosas interesantes, tenía bandas, orquestas de salsa, obras de teatro, o sea, cosas bien. Pero había días, hermano, donde pues si no había que presentar, o sea, el tema del auditorio siempre estuvo como muy ligado al grupo como de cultural, llamémoslo así. Entonces había unas personas que tenían que encargarse de conseguir eventos de cualquier tipo y pues para tener una cartelera, algo que presentar en la biblioteca. Y a veces no había mucho, ¿sí me entiendes? O sea, había como talleres, cosas que no realmente no necesitan un espectáculo, o sea, un video bien, tal vez unos micrófonos y les... Por eso nos pagan, ¿no? Entonces, pues bien, pero digamos que a nivel profesional uno dice como, bueno, yo tengo dos opciones en este momento y es, o me quedo acá o busco algo mejor, busco algo, crecer de alguna manera. Y pues eso me llevó a buscar otras cosas, eso y situaciones personales. Y dije, no, ya es hora de buscar algo mejor. Y terminé en los barcos. Ok. Sí, de hecho yo terminé en los barcos fue por un amigo de la universidad que conocí en un bar. Cosas de la vida, porque yo llegué, yo tenía un compañero de la universidad que tenía que hacer que tenía un show con los comediantes de la noche. Sí. Y ese día él no pudo ir. Me dijo, Javi, ¿está disponible? Necesito un reemplazo. Y yo, bueno, hágale, voy para allá. Llegué allá, llegué al bar, eso se llamaba El Sitio, en la 90 y Sí, algo. sí lo recuerdo. Entonces yo llegué allá y conocí al ingeniero de base del lugar, del sitio. Fabián, saludo para Fabián. Sí, puedo dar saludos aquí a todas las personas que me han ayudado en este proceso. Entonces, sí, Fabián me contó cómo era que estaba a punto de dejar el lugar. Y yo le dije, en ese afán de buscar trabajo, hermano, porque pues, duro a veces, yo le dije, no, venga, ¿cómo hago? Como tú quisieras ser el ingeniero de acá. Entonces me dijo que no podía porque ya tenía una persona delegada para eso, eso ya estaba. Y yo le dije, bueno, no importa, no pasa nada. Siempre es bueno relacionarse con la gente. Claro. Entonces yo le digo, bueno, ¿y para dónde te vas? Me dijo, no, pues me voy para los barcos. Cuando él me dijo, ¿barcos? ¿Qué? Barcos. Un ingeniero de sonido en un barco que hace uno allá. Fue lo primero que yo pensé. Sí, claro. Él me estaba contando toda su experiencia, que trabajaba con Royal, que hacía con un montón de cosas, que era encargado del teatro, que paró por un tiempo, pero pues ahora quería volver. Y entonces yo le dije, bueno, pues si allá sí se puede, pues me interesaría saber más del trabajo. Entonces me pasó el contacto de una agencia. Yo por mi lado también estaba haciendo como la investigación de cómo es trabajar allá. ¿Y qué requisitos te pidieron o qué? Para trabajar en los barcos, realmente el único requisito, bueno, en esa época era hablar inglés. Ok. Pero por fuera, o sea, voy a decir algo, Sí, pero por fuera me dijiste que balbuceabas inglés en ese momento. claro, 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 el inglés es, primero es fundamental porque es que uno está acostumbrado acá, digamos, en Colombia nos meten en el tema de la educación, de que entre más títulos tenga uno, entre más cartones tenga uno, pues uno está como, entre comillas, como todavía más apto para un papel. Sí. Pero cuando uno va allá y le dicen, es que yo tengo mi certificado del instituto no sé qué, donde yo hablo inglés, y a uno le hablan en inglés y uno no responde, pues esos papeles no sirven para nada. ¿De acuerdo? Entonces yo salí de la universidad con un B1, es lo que llamaríamos un neofita. Y lo mínimo que necesita. Es que me río No, porque yo también me reí. en la universidad me pusieron una vaina que se llama Rosetta Stone. El Rosetta ¿Sí? Stone. Y yo saqué B2. No, ni por el chiras tengo B2. Es que esa es la cuestión. De hecho, ese es uno de los softwares que utilizan las navieras para que sus tripulantes sigan practicando el tema del inglés. No todo el mundo lo usa, claramente, pero sí. No, los requisitos eran no hablar inglés. De hecho, lo bueno de esa compañía es que en ese momento ya estaba buscando personas capacitadas, no solamente que hablaran inglés, sino que realmente supieran lo que estaban haciendo. Y pues al ser titulado, eso me ayudó. Ok, me ayudó, me dieron como, bueno, ya me hicieron 3 pruebas, fueron 3 pruebas. Fueron 3 entrevistas.
La primera era como una entrevista con la persona de la agencia donde a uno le decían, tienes que mejorar en esto, mejorar en lo otro. Ellos tienen como una serie de preguntas que les dan las navieras a ellos para agilizar el proceso de la reclutación. Entonces, pues esa fue la primera. La segunda era una entrevista, digamos, con una persona de la compañía, donde pues nos explicaban como, bueno, tú cómo llegaste acá, en qué estás interesado, bla, 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 o sea, ese tipo de cosas. Y la tercera era una entrevista técnica. Entonces ya llegaban a uno a preguntarle cosas ya puntuales de la profesión del cargo al que uno iba a desempeñar. Ok. Entonces digamos que ese fue como mi proceso para llegar allá. Son procesos muy variables en realidad porque dependiendo de la necesidad de la compañía y de la compañía, uno puede subirse en 2 meses desde que empiezan como a mí me pasó, como un año. Porque es que cuando yo empecé con la agencia, yo iba a trabajar para una compañía italiana que se llama MSC. Ese proceso de las 3 entrevistas duró un año. Y por cosas de la vida entre la agencia y la compañía, la última entrevista no la hicieron. Entonces el tercer filtro no lo pasé. Porque simplemente nunca me hicieron la entrevista. Y después de eso yo hablé con la agencia y yo dije, no, hermano, tengo que subirme y ya. O sea, mándenme. Entonces me mandaron a otra empresa y el proceso con ellos fue 2 meses, hermano, y yo ya estaba allá arriba, balbuceando en inglés. Bacanísimo, bacanísimo. Bacanísimo eso. ¿Cómo es un día de trabajo para ti en un crucero? Eso es muy relativo también. Es que todo es relativo, hermano. Sí. De pronto aquí voy a... Entonces, pongamos una comparación. El día más pesado que... Uy, no, qué día tan duro. El día más relajado. Yo lo que puedo decir es que el día más pesado que yo he tenido en un barco nunca se va a comparar con el día más pesado que yo tuve en Colombia. Jamás. Jamás, jamás, jamás. Entonces, ¿En términos que allá es más pesado o en términos de... no, yo termino que acá es más pesado. Ok. Hermano, es que nosotros, o sea, perdón por lo que voy a decir, pero es que nosotros acá estamos acostumbrados a trabajar con las uñas. No tuve que hacer milagros y rendir con un montón de cosas que en el barco, en los barcos en realidad, bueno, dependiendo del barco y de la naviera, pero que en general están mejor montados que todos nosotros. Pero te entiendo lo que me dices. O sea, una experiencia chiquita. O sea, no es ni... Yo creo que es como el 5% de lo que me dices. Pero yo ayer tenía ensamble en donde estoy estudiando, en EMAT. Y allá tienen consolas muy buenas, pero el ensamble que nos tocó, nos pusieron una consola y pues yo soy el que pues se encarga del sonido porque a mí me gusta toda la vuelta y pues todo el asunto. Entonces es una Pro DJ que tiene un DSP que ni siquiera te dice cuáles son los efectos que tiene el DSP. O sea, uno solo va moviendo el 1, 2, 3, o sea, en up-down hasta el 8. Pero no te dice, esto es un reverb hall, esto es un reverb room. O sea, a mí me tocó empezar. Lo que suena. Sí, o sea, y escucha, esto es como un hall, yo creo. Esto es como un room, listo. Voy a dejar el room porque no tenía un plate. O sea, que era para ponerle a los vocalistas, que dije, bueno, por lo menos un plate para los vocalistas y que suenen bien presentes. Entonces dije, bueno, un room para que aguante más. Y no, o sea, y en el primer ensamble, sí nos pusieron una consola que tenía para mutear los canales, todo eso. Entonces, son cosas que a uno le facilita, porque por ejemplo aquí cuando tocaba apagar un micrófono, es más fácil bajarle a la ganancia, que no es lo correcto, que bajarle al fader. Claro, claro. Claro. Porque si uno ya tiene una estructura de ganancia del preamplificador, pues primero el preamplificador se calienta, entonces va a sonar mejor. Y si yo le bajo, pues todo ese proceso se va para la mierda. Pero en esas mi consolas no se... O sea, toca bajarle la ganancia o toca bajarle a la ganancia. No, hay cosas, hay equipos de equipos, hermano. Sí. Hay cosas que uno dice como... Por ejemplo, a mí me pasa mucho. Yo toda la vida he trabajado con Yamaha. Me gustaría trabajar con otras consolas, pero no se me ha dado la oportunidad. Pero en cuanto a Yamaha, hermano, esta gente tiene una línea que se llama la línea TF. Yo creo que eso lo diseñó un man de luces, hermano. Porque esa consola es horrible, hermano. Ok. Perdón, lo de Yamaha, pero... No, No, menos mal que cambió esa vaina porque no, eso no sirve, ¿no, hermano? Entonces, detesto esa línea de Yamaha. Incluso las LS9, que son más viejitas, son mucho más poderosas y además que es un clásico, digamos, en general. Ajá. Muchas de las personas que empiezan en sonido en vivo, lo primero es una LS9.
Pero sí, lo que es Yamaha TF es un nuevo. No. Entonces yo me imagino que han salido, lo he visto como muchas marcas nuevas, que puede que sean buenas, pero es que no todas son buenas. Hay unas marcas pollo que uno dice, Sí, total. Total, total. Behringer hacía parte de esos, de sí, sus ese, inicios, claro, pero pero vender, como compromidas ya, Maidas, Maidas. Maida, sí, exacto. Eh, pero es que esa gente la supo hacer, porque es que, por ejemplo, ellos se han dedicado incluso a sacar clones de cosas duras, o sea, de sintetizadores. O sea, por ejemplo, esa jugada de haber comprado Maidas y sacarla como una versión más económica de la X32 y digamos de ahí. Sí, Es que es mucho más factible. Es que, por ejemplo, lo que hablábamos, digamos, fuera de cámaras, es que eso, o sea, uno ya tiene, es más fácil con la tecnología de hoy en día tratar de adquirir algo que si no es igual, al menos se aproxime a algo muy profesional. plan, Sí, entonces, por ejemplo, eso de las superficies de control, una superficie de control en cuanto a precio y calidad, pues no se puede mirar una X-Touch de Behringer o las de Solid Stage. sí, claro. La diferencia en precios es O bastante. sea, pero todo es una cadena, ¿no? Porque si uno no tiene, por ejemplo, la manera de sacarle como el revenue, de recuperar ese dinero en un equipo de esos, pues es muy complicado adquirir esa clase de equipos porque pues van a ser, si uno no tiene trabajo y uno no tiene salida, van a ser pisapapeles muy costosos. Total, total, total. Pero entonces volviendo a nuestra pregunta, ¿cómo ha sido el día más No, difícil? Eso no es normal. el día más difícil, digamos, en cuestiones del barco, digamos, en un día normal, porque han habido situaciones particulares. Pero digamos, un día normal, yo trabajo tal vez 8 horas, menos de 8 horas en realidad. Eh, y como ya todo corre por medio de una programación que eso es copy-paste, básicamente. Son como 8 horas. Digamos, en este momento, eso también cambia dependiendo de la posición, porque cuando yo empecé en los barcos, yo empecé desde muy abajo. También, o sea, la misma. Y casualmente yo empecé desde abajo, por idiota, por un error que cometí en mi inglés en la entrevista. Pero son cosas que uno lo dice, momentos de humildad. Sí, qué error cometiste. Que lo que pasa es que, digamos, en la entrevista había una pregunta que decía como, para ti ser launch technician y ser audio technician es lo mismo. Pues obviamente yo en medio de mi investigación, yo dije, bueno, o sea, mirando como el description job, como lo que tiene que hacer cada posición, yo vengo de Colombia de hacer de todo. Entonces, esas cosas, digamos, eso no está como muy separado. ¿Puedo Claro. entender? O sea, para mí, cuando yo estaba en Colombia, el ingeniero de sonido no le dolía alzar un cable, ¿me va a entender? Ir a montar una banda, ¿sí? Puede estar en una cabina o lo O que alzar una sea. cabina o al mismo tiempo correr el show más pesado, o sea, estar en la consola del artista. Y yo por dármelas así como de sonar muy profesional, dije, sí, claro. Porque lo importante es ser profesional y hacer todos los trabajos, o sea, cualquier trabajo con la mejor calidad posible, sí, posible. Y sí, para mí es igual, uno tiene que ser profesional. Ese fue el error, Claro, porque yo no sabía que en el barco ser launch technician es esto y ser audio technician es ser algo así. Yo tenía la experiencia para ser audio technician, o sea, sin problema. Me jodía del inglés, claramente. Y se anotó ahí. Entonces, son sí, cosas que uno aprende. es que eso viene mucho de la cultura gringa, y la cultura gringa sí es mucho de la sobreespecialización, o sea, que tienes que estar muy bien especializado en algo para ejecutarlo. Eso lo he visto brutal. Es decir, yo he conocido ingenieros en los barcos que vienen a hacer eventos en los famosos charters, que es cuando una compañía, no sé, X compañía, la empresa la fiesta de fin de año de la empresa, contratan un crucero. Oh, empresita. Exacto. Exacto, es como que no dice, bueno, y contratan a su gente y llegan los técnicos, los ingenieros y dicen, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y uno es el que tiene que hacer todo y ellos, pero no, espera. Se supone que tú vas a estar aquí conmigo y ¿quién va a hacer eso? No, pues yo lo hago, yo no tengo problema.
ustedes, y yo le explicaba, de hecho, una vez un ingeniero le decía eso, como que en Colombia nosotros hacemos todo con lo que hay, o sea, de todo con lo que hay. No, pero ¿cómo así? O sea, ¿quién hace monitores? ¿Quién hace sala? Pues si no hay nadie más, pues le toca a uno. O sea, nosotros nos podemos dar el lujo de decir, ay, no, yo no voy a mover un cable. Ya lo que le pasa a muchos ingenieros también, pues sin faltar al respeto ni nada, pero pues sí, hay gente que acá también en Colombia dice como yo no estoy por mover cables. Sí, eso es cierto. Es muy chistoso porque yo una vez acompañé a un amigo a hacer la audición de hip hop al parque y yo era su ingeniero. Y el man iba a tocar 6 canciones. Y me dijeron, ok, como usted es el ingeniero, entonces toca hacer front y monitores. Lo curioso es que la consola de monitores estaba en tarima y el front estaba en la casetica Sí, claro. que está en el sweet spot de... Como debería Sí, ser. sí, entonces lo que me tocó hacer en la primera canción es ponerme en monitores, arreglarles, ellos escuchaban bien, decirle a un man, oiga, si ellos piden esto, haga esto. Y me fui a front y en front ya tocar los delays, hacer todo el asunto, ecualizarlos, cambiar las canciones, ecualización por canción y toda la vuelta. Y en otro lugar habría uno para acá y otro para acá. Y están comunicados entre Es que ellos. tiene que ser. De hecho, digamos, en ese caso, yo digo que vos la sacaste barata porque pues que la o sea, que hayan dos consolas, en muchos casos es un lujo. Y me tocaron eventos donde la consola de From House estaba al lado de la Atari, o sea, era la consola de monitores. O sea, uno ubicaba la consola de monitores y con eso tenía que hacer el From House. Y cuando no habían, o sea, las tablets todavía estaban así como que a veces funcionó, a veces no Sí. funcionó. Y era salir al From House y tratar de darle con la iPad, que nunca va a ser lo mismo que tener una consola. Sí, tener los Y si hay un los feedback, flippers. hermano, Uy, sí. corra para allá o mira a ver cómo... No, eso... pero digamos que yo pienso que eso es una de las cosas buenas de haber trabajado en Colombia, porque uno aprende a hacer perradas, como dicen por ahí. O sea, Está preparado para todo. claro, uno, después de que uno estuvo en la guerra, cualquier cosa es fácil, ¿sí me entiendes? Sí, claro. ¿Y con qué tipos de artistas has encontrado en los cruceros? Yo estuve, digamos así, famosos en Latinoamérica. Me encontré con el Gran Combo de Puerto Rico. Yo volví en un charter con ellos. Brutal. ¿Pero ellos no llevaban su ingeniero? ¿Sí? ¿O Esa es otra cuestión. Digamos, cuando yo estuve con ellos, yo tuve la facilidad de poder estar al lado del ingeniero y ver cómo trabajaban ellos. Porque claramente, o sea, el tema de los cruceros es, digamos que la diferencia cultural, digamos que los estadounidenses, ellos pueden pagarse cruceros muy frecuentemente porque ellos tienen como el poder adquisitivo para. Uno no, o sea, la persona que ha salido de crucero en Latinoamérica, no todos, pero digamos que es casi. ¿Cuántas personas tú conoces que han ido a un crucero? mis papás y mi hermana? ¿Y qué más? No conozco más. Si acaso uno, ¿no? ¿Mm? Yo preguntaba eso en mi casa, en mi familia, como decía, ¿ustedes cuántas personas conocen que han hecho cruceros? Tú que trabajas en cruceros y no más. Y yo de hecho lo pensaba, yo cuántas personas conocía que trabajaban en cruceros o hacían algo en cruceros. No. Sí, O claro. sea, no, yo no conocí. Eso existe, claro que existe, y es una industria muy bien parada. Pero digamos que eso no es el pan de todos los días en Colombia. Entonces, digamos que cuando hay un evento privado, volviendo a la pregunta, cuando hay un evento privado como los charters donde las empresas hacen su despedida de fin de año, ellos se encargan de llamar a las empresas que saben que les van a responder por un evento. Porque es que hay algo muy importante y es que, digamos, uno en el mar, uno no tiene la tienda aquí al lado. Esa es la cuestión, digamos, de las empresas. Es muy complejo. Digamos, acá no hay cómo hacer eso, pero en Estados Unidos sí lo hay. Entonces, digamos que con este charter del Gran Combo de Puerto Rico, pues yo tuve la posibilidad de estar al lado del ingeniero y ver cómo trabajaban todo. Esa gente trae todo, o sea, trae todo. O sea, su Lana Ray. Nosotros no es que tenemos esta consola. Quítenme todo, todo. Ok. Ellos traían sus cosas, montaban sus sobretarimas. O sea, no, ellos traen todo, hermano.
porque es que le invierten mucho dinero a la cosa. Ellos, digamos, ellos tenían, incluso en el teatro principal del barco, ellos traían su propia consola y lo único que nos pedían a nosotros eran 2 canales del sistema principal, de nuestra consola. Porque ellos sabían que pues montar todo un LAN array en el teatro iba a ser complicado por las estructuras. Es un barco. Claro. Estamos en el mar. Allá se mueve porque sí, se mueve porque no, y eso es un peligro. Total. Entonces, si el sistema de nosotros ya está anclado a la estructura del barco, páseme 2 canales de su consola y tin, tin. Y yo mezclo acá y usted míreme. Sí, entonces, sí. digamos eso. También trabajé con Luis Fonsi en una presentación que hizo para la tripulación. Ok. Que eso fue brutal. Pues para mí fue brutal porque lo que hablábamos antes, o sea, uno está acostumbrado a los artistas locales y hacer cosas por amor al arte y eso está muy genial. Pero uno todos los días dice como no, yo trabajé con Luis Fonsi. Total, de hecho, total. ese día yo me acuerdo tanto que yo me encargué de grabar absolutamente todo para que hubiera una prueba fehaciente de que ese era yo y que yo estaba ahí. Porque pues sí. No pasa todos los días, pero digamos que así que yo recuerde aquí, ellos 2. Y pues es claro que me cuentas que allá hay como cierto tipo de organización y las consolas te permiten tener mayor facilidad. Pero al mismo tiempo tener mayor facilidad también te amplía la gama de herramientas que puedes usar, lo cual también puede ser bastante confuso en ciertas ocasiones. ¿Cuál ha sido el reto más grande, hablando técnicamente, que has tenido? Entender el flujo de señal de un show de Broadway. Porque eso no es... Bueno, comenzando que en los barcos no solamente se hacen como eventos, o sea, normalmente los barcos tienen 2 shows principales, casi como que por regla. En la empresa en la que yo trabajo, muchos de esos shows eran shows de Broadway, traídos de Broadway. Entonces, obviamente, pues los directores de los shows tienen que adaptar sus shows a los equipos que tenemos. Y si en caso de que no sea suficiente, ellos tienen que pedir más, porque hay un tema, voy a decir, burocrático, Okay. detrás de todo eso, donde, por ejemplo, un show no puede andar si no es aprobado por los dueños de los derechos del show. Uh-huh. Si el dueño del show, digamos, si tú me vas a comprar a mí mi show, me vas a alquilar a mí mi show, y resulta que en el show es imposible que el personaje, no sé, X, tenga tal vestidura o hay algo en la escenografía que no puede ir porque no es posible, yo como dueño del show te digo, ¿qué opciones me das? Si me das una opción que funcione para mí, bien. Si no, lo siento, pero no podemos porque pues es también la imagen del show. Claro. ¿Sí me voy a entender? Entonces, digamos que en términos de o sea, yéndonos por esa línea, la complejidad de los shows de Broadway es una cosa brutal. O sea, me viene a enterar de programas que yo cuando trabajaba en Colombia yo no sabía que existían. Okay. El Life Professor, el QLab, ese tipo de cosas que para ellos es como el Pro Tools. Tiene que ser algo que tú conoces sí o claro. sí. Pero digamos que yo eso lo vine aprendiendo en los barcos. Por ejemplo, el último show que yo hice de Broadway es Beetlejuice. Uh-huh. Que ese es un show, cuando salió la película, la segunda película, y le estaban haciendo un boom, todo un tema de mercadeo del show en Broadway, la gira nacional, el tour nacional, y también lo tenían la compañía en la cual yo trabajo. Hermano, yo saber todo ese flujo de señales, esa cosa para mí fue como, ¿qué es esto? O sea, porque por ejemplo, teníamos, o sea, todo el sistema del barco tiene un backup. O sea, ese show corría con 11 Mac Minis. Okay. Con 11 barcos. Y estaba entonces, por ejemplo, habían 2 pianistas. Entonces el pianista principal y el pianista secundario, el bandmaster y el pianista secundario. En términos de backups, ellos tenían su Mac Mini corriendo un software que yo tampoco tenía ni idea que existía, que es el Mindstage, que eso también es algo como un estándar en la industria del teatro. Tenían eso. Y el backup de esos. O sea, nomás ahí ya van 4.
A eso tocaba sumarle, por ejemplo, el Ableton Live, que también es un estándar en la industria Claro. del teatro. No sabía eso. No, yo tampoco, yo me vine a enterar allá. Qué montón de cosas. Y ese tiene su backup. Entonces ya van 6. A eso hay que sumarle los backups que nosotros como técnicos tenemos en nuestra estación. Entonces nuestro QLab, que recibe órdenes MIDI y mensajes OSS también, del de luces, del de video. Nosotros enviamos también señales ahí. No, es una cosa brutal. Yo me vine a enterar que ese show, por ejemplo, en Broadway, digamos que está la posición, se dice como el A1 y el A2. Okay. El A1 es básicamente el front house. El A2 está en el escenario, en el stage. Pero eran tantos efectos de sonido los que tiene ese show que contrataban a una persona única y exclusivamente para disparar los efectos de sonido. Eso no estaba a cargo del Audiotech, de ninguno de los dos. Era una posición diferente. Okay. Y eso lo aprendí con el diseñador sonoro del show. Él me explicaba que digamos que en Broadway lo que había era una persona que cada vez que estaba viendo el show disparaba efectos de sonido. Que normalmente uno creería que como es audio, pues eso es de nosotros. No, eso sí lo sabía porque aquí entrevisté a una persona que hace teatro musical y me contó que en una obra pueden ser 200 personas trabajando detrás de eso. Y eso es algo que nosotros, por ejemplo, acá en Colombia no hacemos mucho. Entonces, es cierto. Trabajar en el exterior con gente que está, digamos, en la industria y manda la parada, es ahí donde uno aprende un montón de cosas. Digamos que eso en cuanto a la parte técnica ha sido lo más abrumador. Uy. Voy a poner el podcast de Miguel, que es el de teatro musical, por ahí las tarjetas que me deja poner YouTube. Wow, tremendo Sí, eso. Es complejo. Esa consola, por ejemplo, que manejábamos tenía 240 canales, creo, ya no me acuerdo muy bien. Y unas cosas eran el main y lo otro era el backup. Entonces, pues... No, y ahora qué loco, o sea, donde uno se equivoque y no le dé ganancia a una voz. Que fácilmente puede pasar, o sea, es algo El tema del teatro musical, yo no soy experto en teatro musical, yo vine a hacer teatro musical estando en los barcos, y ahí fue donde aprendí. Lo mismo que me pasó en la universidad. Cuando yo entré a la universidad, dije, ingenieros de sonido, todos hacen grabación en estudio. No. Cuando yo me metí a los barcos, dije, todos los ingenieros de audio en vivo hacen lo mismo. No. Okay. Entonces, digamos que allá aprendí ese tipo de cosas y no, hermano, o sea, por ejemplo, cuando uno está mezclando un show, uno tiene que leer un script. Por eso es importante el tema del inglés. Porque uno está leyendo el script, está viendo la obra y está, a no ser de que uno ya se aprenda el show, pero hay momentos donde hay como palabras claves donde esa palabra clave tiene un punto específico que puede variar dependiendo de la intención de la persona que está actuando. Okay. Por esa razón no puede ser programado. Porque es que nosotros estamos trabajando con gente que está metida en el papel, pero ellos también como actores improvisan improvisan, sí. Claro. Uf. Hay cosas que uno dice como... O sea, uno está pendiente como... ¿Lo dijo o no lo dijo? O sea, ¿qué fue lo que dijo? A eso hay otra cosa con la que yo nunca había trabajado aquí en Colombia, que son como los headsets, los intercoms. Hermano, no. Yo odio eso con el alma. Porque es que los intercoms a uno le permiten, digamos, estar, pues sí, comunicado con toda la producción. Pero es que yo necesito mis oídos para trabajar. Claro. Y uno se pone los coms y uno no es como el de luces, con todo respeto a los técnicos de luces, que ellos sí se pueden dar el lujo. Ellos están viendo, lo de ellos es visual. Ellos reciben órdenes y todo. Nosotros no. O sea, toca estar como poniéndoselo, quitándoselo, y a veces cuando se ponen a hablar paja por los coms, ay, hermano, una pesadilla. Entonces son muchas cosas que uno va aprendiendo ahí en cuanto a la parte técnica. Es tremendo. Y cambiando un poquito de tema, pero manteniéndonos como en el mismo orden. ¿Cómo es la vida en el barco? O sea, ¿tú te sientes que estás de viaje todo el tiempo o realmente? No, hermano, ¿O cómo es la vuelta ahí? Yo insisto, deberíamos
hacer este podcast con cerveza. Bueno, la vida en los barcos. No es fácil. Ok. No es fácil, no es para todo el mundo. A uno no se le puede olvidar que uno está desempeñando, digamos, un trabajo, para eso lo contrataron. Pero al mismo tiempo, el tema de vivir en un barco, o sea, ya viene el factor, digamos, personal, el factor humano es complejo. Hay gente que dice, no, eso es súper bacano, pero como todo, no hay momento, o sea, no hay trabajo perfecto. Tiene cosas muy bacanas, muy bacanas. Una de las cosas más bacanas para mí ha sido el tener amigos en todo el mundo. Ok, claro. Yo tengo amigos en Grecia, tengo amigos en Italia, en países que yo, como hablábamos antes, como no tenía ni idea que Montenegro era un país. O sea, no, o sea, tengo amigos en China, o sea, amigos en muchísimas partes del mundo, en México también. Eso sí es las cosas más gratas. Pero también viene el tema, digamos, lo que no es tan chévere. Y es una de las cosas más duras de los barcos es la soledad, hermano. Es la soledad porque uno dice, no, pero tú conoces gente de todo el mundo. Ok, pero el tema es que no todos entramos al mismo tiempo al barco, no todos tenemos las mismas posiciones en el barco y no todos tenemos las mismas condiciones de contrato en el barco. Ok. Esos factores hacen que, por ejemplo, los contratos sean muy diferentes. Un ejemplo, tú y yo nos subimos el mismo día al barco. Hacemos la embarcación el mismo día. Tú tienes una posición X, yo tengo otra. Tu contrato puede ser de 8 meses, el mío de 6. Ya simplemente por eso las rotaciones pues obviamente cambian. Claro. Tú estás viendo gente nueva en el barco cada 8 días. Entonces tú entablas una relación con alguien sin importar el tipo de relación, amorosa, simplemente una amistad o lo que sea. Es complicado. Claro. Entonces mantener conexiones es complicado, echar raíces es complicado. No, es duro. Es duro, me voy a poner a llorar. No, mentira. No, pero sí, es digamos como de las partes más complejas del barco. Y las reglas. Hay algo que me causa mucha curiosidad y es que, por ejemplo, pues cuando uno tiene un trabajo normal aquí, pues uno llega a la casa, comparte con la familia, o pues si uno tiene un hobby, entonces pues uno se pone a tocar guitarra o a jugar videojuegos, o se pone a hacer alguna vaina que a uno le guste. ¿Tú cómo haces ese equilibrio entre vida personal, que No sé, sería eso, hermano. y trabajo? No sé. El tema, digamos, ese tema de los videojuegos y ese tipo de cosas, uno, digamos, tiene permitido llevar su consola, sus objetos Ok. personales. Entonces uno puede, digamos, como sobrellevar la situación ahí. Pero ¿hay que tocaría una Nintendo Switch o hay televisores? No, depende del barco Ah, ok. y depende de la posición. Porque, por ejemplo, personas Mm. que trabajan limpiando las cabinas, a ellos les entregan un iPad con una especie de Netflix. Entonces, pues son una cabina pequeña con 2 camas, una al lado de la otra, separadas por cortinas, una mesita en el medio, pues poner un televisor no es, digamos, como la forma más, Sí. no va a estar muy cómodo. Entonces ellos les dan iPads. Pero digamos, si tú tienes una posición relativamente buena, tú tienes tu televisor en tu cabina, tú llevas tu consola, tus cosas, no hay problema por eso. Hay gente que lleva guitarras, sus instrumentos, percusionistas, sobre todo los músicos, obviamente ellos cuando tienen un contrato, ellos llevan sus cosas, se ponen a practicar en su cabina. Entonces por ese lado de los hobbies, ya depende de cuál es tu hobby. Si tu hobby es, no sé, irte de natación, Ajá, sí. pues te tocará bajarte del barco y buscar un puerto donde haya mar. Pero de ahí para allá, cosas pequeñitas, digo yo, sí se pueden, sí hay manera de cómo sobrevivir con eso. Ok, ok. Y pues ya hablando de todo ese tema trascendental y demás, ¿qué es lo mejor de vivir en el barco? No, yo digo que lo mejor ha sido poder conocer lugares que yo nunca pensé en mi vida que iba a conocer. Jamás. Entonces, y sobre todo el intercambio cultural. Y es de las mejores cosas. Digamos, en temas de los lugares, yo soy fanático de Grecia. Grecia es uno de mis puertos favoritos. O sea, Grecia en general, no solamente un puerto. Me encanta Grecia. Ok. Es la cultura, la infraestructura, los paisajes. eh,
No, es hermoso, hermano, es hermoso. De las cosas más bonitas que a mí me han pasado en los barcos también han sido poder ver como toda esta especie de fenómenos astronómicos desde un barco, desde el mar. Ese tema de la luna de sangre o Ok. la luna, se me fue la otra, la superluna, ver lluvias de estrellas, fugaces, Oh, todo qué eso es lindo. brutal. Uno acá, pues, muy complejo que uno vea, Sí, claro. sobre todo en Bogotá. Sí. Entonces, esas son cosas muy bacanas. Y conocer gente de todo el mundo, hermano. Aunque antes cuando yo era pequeño uno sí alcanzaba a ver estrellas ahí ¡pum! Pasando así Bueno, sí, rápido. Pero antes, cuando sí, no había no, tanto carro y tanto... correcto. Pero digamos que esas son de las cosas más bonitas. Y no la gente, hermano. Yo he conocido gente maravillosa Qué en un chimba. montón de países, como también he conocido gente no tan buena Sí, en pasa. todas partes del mundo, hermano. Pero bueno, digamos que esa es de las cosas más gratificantes para mí. Sentir que uno tiene un amigo en varias partes del mundo. De hecho, una amiga Ok. mía de España vino hace poco también a visitarme. Ah, chévere. Entonces, ese tipo de cosas es muy frecuente en los barcos. Como, hey, voy a vacacionar, ¿me recibes en tu casa? No, claro que sí, tal. Eso pasa mucho, es muy bacano eso. Bacano, bacano. Y ya como tomando el rumbo y la ruta que hemos tomado en este podcast, te voy a hacer la pregunta con la que empezaste todo este tema. ¿Creciste profesionalmente en el crucero? 100%. Ok. ¿Cómo lo describirías? Bueno, yo digo que para crecer, digamos, en este tema del audio, por ejemplo, hablo de mi experiencia personal de venir de Ujú. Colombia, de un lugar donde los recursos no son los mejores y seguimos aún construyendo industria, pero nos falta muchísimo más. Digamos que para mí fue muy bueno entender cómo funcionan digamos, las culturas de otros mundos, de otras partes del mundo en términos de la industria. Lo que hablábamos, que gente dice como, tiene que haber una persona especializada en esto, que haga esto, Claro. se dedica a esto y no que esté brincando de aquí para allá, de aquí para allá, porque al final del día puede que no haga nada bien. Haga todo muy regular y no haga nada específico, o sea, nada muy bien, ¿sí me voy a entender? Entonces, eso lo aprendí en los barcos, el tema de poder tener acceso a tecnología que, pues digo tecnología no como hablando de una nave súper espacial o algo así, sino como de tecnología como consolas que sirven, que funcionan, no las típicas consolas a las cuales les falta 20 faders porque están dañados o Sí, claro. porque cuando eso pasa, la empresa tiene que cambiar eso. Digamos, entender el modo de pensar de los diseñadores de audio, que es algo que yo no, o sea, son personas que le meten mucho interés al detalle, hermano. Y en el detalle es que está, o sea, está el alma de las cosas. Eh, Eso aquí falta. Y eso a mí me ha ayudado a entender que si uno quiere crecer, hermano, no tiene que botarse de cabeza y salir de esa zona de confort, Claro. porque no hay manera. O sea, posiciones muy grandes en la industria aquí en Colombia, por lo menos, son contadas. Son, son, sí, son contadas y no Sí, todo el mundo claro. tiene acceso a eso. Es cierto. Entonces, desafortunadamente también el tema de la rosca, hay que decirlo. Sí. Lo malo de la rosca es no estar en ella, Sí, ¿no? entonces sí, al final de cuentas toca buscar estar en la rosca y crear relaciones. El mundo es de Correcto. crear networking. El que no lo crea, baila, está Exacto. jodido. No solo en la Exacto. música, en En donde general, esté. claro. Pero entonces, digamos, ver eso en los barcos a mí me ayudó mucho. Cosas que de pronto aquí no me hubiera... Si lo hubiera logrado, tal vez me hubiera costado mucho más tiempo en hacerlo. Pero bueno, ya lo logramos, o al menos vamos por buen camino. ¿Qué habilidades consideras tú que son indispensables que debe tener un ingeniero de sonido en un barco? Esta pregunta me la hicieron hace poco tiempo también y yo echaba cabeza. Bueno, ya estabas preparado. Sí. Espero esta vez tener las palabras correctas, pero digamos que yo cuando estuve en la universidad, pues cada persona es un mundo, un universo diferente y mi personalidad siempre ha sido como ser muy callado, como ser muy tranquilo, el que siempre escucha. A mí siempre me ha pasado que yo estoy callado y viene gente a contarme cosas que yo ni siquiera pregunto, no sé por qué. Pero siempre me ha pasado, ha sido un tema muy... Yo sí sé por qué. A la gente le gusta ser escuchada y por lo general los amigos no suelen escuchar. Siempre es como
como a opinar sobre lo que pase o a dar su punto de vista. Y en ese caso la gente inmediatamente siente que ya dejó de ser escuchada. Porque a la gente le gusta ser escuchada sin que haya un juicio de por medio, sin que me digan, marica, usted la está cagando en esto, sino que solo le digan, bueno, sí, listo, ok, ya. Tal vez, digamos que eso a mí me ayudaba mucho al principio porque era como que, ok. Pero digamos de hecho en la universidad a lo que iba era que muchas personas a mí me decían, sobre todo mis compañeros que trabajan en sonido en vivo, que me decían como, tú tienes que volverse un poquito más porquería, o sea, sacar un poquito más de carácter porque usted viene cualquiera y le dice algo y eso me pasaba mucho al principio. Okay. Entonces yo dije, uno estando en un lugar que ni siquiera es un país, o sea, uno estando, digo yo que como en las torres de Babilonia donde cada quien habla lo que le da la gana y uno está solo y no, yo dije, no, yo tengo que hacerme escuchar ahora, yo ya escuché, ahora me tienen que escuchar a mí. Entonces, por ejemplo, ese tema de sí, como de los, eso en inglés le llaman como los soft skills, como estas habilidades Blandas, sí. de hablar, sí, exacto, como de hablar, no necesariamente todo técnico y no, y es que el cerebrito de no, esto se hace así, y no, o sea, la parte humana. Claro. Eso yo lo vine a aprender a las malas también en los barcos, porque lo que hablábamos, o sea, yo trabajo con gente de muchos lugares del mundo, que cada cultura es completamente diferente. Algo que aprendí, por ejemplo, en ese tema es que a los filipinos no les gusta que uno los llame así. Esto es ofensivo. Ok. Otra cosa que los filipinos aprendieron, por lo menos de mi lado, es que eso, cuando a ti te van a pasar algo, a ti te lo tiran. Como si yo te paso un esfero, te digo, hey, ¿tienes un esfero? Te lo tiran. Y ese es el pan de todos los días de ellos. Viene en su cultura. ¿Tú cómo puedes cambiar un país? Es complejo, entonces tú te tienes que adaptar. Tú tienes que decir como, esto no es personal. O piense rápido. O piense rápido. Sí, exacto. Entonces, ese tipo de cosas yo pienso que son indispensables en un crucero, tener la mentalidad abierta para poder entender que el mundo no es Colombia. Claro. Yo trabajo con estadounidenses y mi esposa también, y ellos son muy rudos y directos al comunicar. Sí. A veces parece que estuvieran siendo groseros, pero no, es su forma de comunicar. De hecho, ahora que lo mencionas, eso me pasó. Yo hablaba con un amigo alemán que él decía que en Alemania es como que a ti no te van a... Si tú hiciste un buen trabajo, a ti no tienen por qué felicitarte porque de una u otra forma para eso te pagan. Es decir, si te reconocen algo, pues genial. Pero si no, el colombiano tiene... No sé si en Latinoamérica, pero al menos el colombiano... Yo creo que latinoamericano, sí. Eso lo dudo y ya te explico por qué. Pero digamos que el colombiano sí tiende como a esperar reconocimiento. Sí, como el buen trabajo, ¿me entiendes? Pues chico. Exacto, al menos dígame, me quedó bonito, ¿no? Me quedó bonito al menos. Eso es algo que en otras partes del mundo es como, yo te estoy pagando a ti porque hagas un trabajo. Yo lo que espero es que tú hagas tu trabajo bien, porque si no, ¿para qué te estoy pagando? Claro. ¿Sí me entienden? Entonces venimos como esa cultura del reconocimiento de, aparte de recibir nuestro salario o lo que diga el contrato, es como un, al menos dígame que le gustó, ya. Entonces aprender como que no todo el mundo es así y que no necesariamente está mal, pues uno lo tiene que aprender a la mala. Voy a decir algo funable. Yo creo que en Latinoamérica se necesita el reconocimiento porque pagan tan mal que necesitan pagar con emoción. Claro, tengo que compensar de alguna manera. Pero sí, digamos que ese tema de que uno piensa que la gente es grosera por la forma en la que se expresa. Ah, bueno, y lo que te iba a comentar. Yo tenía una amiga, bueno, varios amigos de Argentina que pues, hablamos español. O eso creemos, ¿no? Que todos hablamos el mismo español. Sí. Lo aprendí también en los barcos, no es cierto. Y ellos, recuerdo que una vez uno de ellos me dijo, es que tú dices por favor y gracias como 10 veces en la misma oración, como ya bájale. ¿Sí me entiendes? Y yo decía como, no, pero es que a mí no me pueden, o sea, si tú me pides un esfero, dime por favor. Sí, claro. O cosas tan sencillas como el saludo. Yo he tenido problemas en mi trabajo a lo largo de la vida, de todos mis trabajos, por el tema de saludar. Porque saludas mucho. No, porque a mí no me saludan y eso me emberraca. Entonces es como que, por ejemplo, cuando yo estaba en la universidad, en la Virgilio Barco, yo recuerdo que pues, yo tenía que también estar a veces con el público. O sea, el público venía, los usuarios venían y te decían, ¿dónde está tal cosa? Y yo, buenos días. ¿Dónde está tal cosa? Buenos días.
Buenos días. Buenos días. ¿Dónde está? Claro que sí, con mucho gusto. Está allá. Yo siempre me he ganado problemas por eso. Claro. Yo sé que espero nunca más volver a tener esos problemas, pero es que es algo que pasa. Sí, total. O sea, es como que yo trabajo acá, ok. Ya estoy para prestar un servicio, ok. Pero eso no significa pues que yo estoy trabajando para usted o que yo sea menos o más. Hermano, a nadie le quita saludar. Yo no necesito que me cuente cómo está su familia. Total. Nada, hermano. O sea, y esas son las cosas que la gente no entiende. Entonces, como yo te decía antes, o sea, el tema cultural es muy berraco. Y pues, sí, no, a mí me saludan. Si no me van a saludar, al menos espero que no me estén preguntando estúpidos. Pero bueno. Ok, Javier, ¿y qué consejo le darías a aquellas personas que les parece muy interesante el mundo de trabajar en cruceros y de pronto tienen en sus posibilidades querer hacerlo? Yo lo que siempre he pensado es como lo mejor que uno puede hacer es intentarlo. Digamos, desde mi posición, yo no podía estar peor de lo que estaba en el momento que me fui. No tenía nada más que perder. No es fácil, pero no me arrepiento. No me arrepiento. Ver el mundo. La ventaja que uno tiene en un barco es que lo que te decía, o sea, todo el mundo tiene... Cada país tiene su propia cultura, obviamente, y se comporta de cierta forma o sea, por lo que han tenido que vivir en su historia como país. No es lo mismo la forma de pensar de un filipino, de un ruso, de un alemán, un latino. O sea, es muy diferente y digamos, cuando tú trabajas con ellos y tú abres tu visión de lo que es el mundo, yo pienso que es algo que a uno le aporta mucho como profesional y como ser humano. Y si uno tiene la oportunidad, hacerlo. No, uno no tiene que quedarse ahí trabajando 50 años. O sea, háganlo, aunque sea un par de veces. Aprendan, se llevarán cosas buenas, se llevarán cosas no tan buenas, pero lo mejor que uno puede hacer es intentarlo. Súper. Javi, ya son 2 últimas preguntas, pero la primera no sé qué tanto te recaiga, entonces te voy a hacer una pregunta antes de hacértela. ¿Estás abierto a que te contacten para proyectos? Siempre. Okay. Solo que hay un problema, y es que yo, desafortunadamente, como no puedo estar presente... Pero yo necesito... Ok, listo. Entonces, ¿cuáles son tus redes sociales por si alguien quiere contactarte y llegó hasta acá? Ahí es donde viene el problema. No te la sabes. No, lo que pasa es que yo soy muy poco de redes sociales. De hecho, lo que te contaba la vez pasada, en Instagram tengo como 5 publicaciones y una de esas es lo que yo hice con Luis Fonsi y ya... Pero, de hecho, yo creo que voy a contratar tus servicios en algún momento porque dije, no, yo tengo que ponerme las pilas y sacar mi website, mi página que sea profesional. Claro, y todo. Claro que sí. Entonces, yo creo que sí. Pues, mis redes sociales creo que me encuentran como Javier David León, si no estoy mal. Okay, yo igual te busco y las ponemos ahí para que... y lo pongo por ahí. Y ya la última pregunta es como un tema de reflexión que me gusta que le digas a la gente que está iniciando en este mundo, ya sea del sonido o de la música, o que está retomando como yo, como es mi caso. ¿Qué consejo les darías, ya sea para motivarlos o para desmotivarlos? Porque hace parte de los dos. De esos tengo un montón. De lo que es este mundo. Bueno, pues yo siempre he pensado y les digo a todos como que si ustedes tienen un sueño, hermano, eso no hay... Toca luchar por él. Nada va a ser regalado. Y alguna vez alguien me dijo que si las cosas son fáciles no necesariamente es porque valen la pena. Entonces, a veces cuesta, hermano. A veces cuesta, pero al final del día uno va a decir, lo logré. O sea, lo que te contaba, yo poder decir, yo pasar de trabajar acá y decir como, no, pues... Vamos a ver cómo que llega el siguiente mes, qué puedo hacer. Cuando yo empecé a hacer giras en Colombia, giras pequeñitas, yo decía como, ok, pero ¿qué hay más allá de ahora poder decir, mira, estuve en Europa, conocí la ciudad que yo me moría por conocer y el país que yo me moría por conocer, que es Roma, Italia, Venecia? No, hermano, eso es un sueño. Y eso es algo muy bonito porque yo puedo, como dicen por allá, nadie le puede quitar a uno lo bailado. Entonces me la gocé, fui, disfruté, conocí y cosas nuevas se vendrán, pero uno no puede dejarse derrotar. No va a ser fácil, pero hay que darle y siempre mantener la mente abierta. Claro. En cuanto a lo humano de la vida y en cuanto a la parte técnica también, porque
Ya me ha pasado, ya me he encontrado con ingenieros que, los típicos ingenieros de, este micrófono es para las voces. Pero ¿por qué solamente para las voces? O sea, hermano, esto es un arte, a pesar de que estamos en la parte técnica y la parte científica del asunto. Esto es un arte. Esto es un arte, o sea, vayan y díganle a Botero que uno no puede pintar gordos. Claro, no es decir que un micrófono no? es exactamente y solo estrictamente para algo, no tiene sentido. Al menos lean el manual, o sea, preocúpense como para no discutir, pero sí como para ver que no todo es como todo el mundo le dice, como le dicen a uno. O sea, hay puntos de puntos. Y si uno cree que puede hacer un evento y de pronto puede salvar un evento poniendo un micrófono que no es para una voz de otra cosa y funciona, hermano. Total. Bueno, pues háganle, hay que mantener la mente abierta porque esto es un arte. Súper, y se súper. puede, sí se puede. Te agradezco mucho por tu tiempo. No, con mucho gusto, espero estar aquí otra vez algún día. Claro que sí, sería súper chévere ya cuando hayas decidido, ahora me quedo en tierra. Cuando me sepa mis redes sociales y ya pueda venir a decir, hey, ya estoy acá. Sí, Súper, Javi, muchas gracias. No, a ti por la invitación. Eso fue todo por este podcast. Espero lo hayan visto hasta el final. Sigan a Javi, aunque no tiene muchos seguidores. Vayan y síganlo en Por redes favor. sociales. Síganme a mí en todas mis redes sociales. Estoy en Instagram y en TikTok. Nos vemos en un siguiente video. Vean los otros podcasts. Suscríbanse, denle like. Adiós, chao. Bye.